Uno no puede ser lingüista en México sin ver las lenguas indígenas. Sería realmente una especie de traición. Allí están las lenguas indígenas y en el momento en que uno se empieza a acercar a ellas, por supuesto que son difíciles, se va dando cuenta del universo que hay allí, ¿no? De la capacidad que han tenido todos estos pueblos, como la tuvo el pueblo de lengua española, ¿no? No es diferente, pero la capacidad que han tenido todos estos pueblos para concebir su propio mundo, ¿no? Y entonces eso me llevó a interesarme por ellas, aunque no me considero un lingüista indigenista, pero sí me interesó en ellas. Entonces, ¿qué hacemos? Ante todo, descubrir la estructura interna de las lenguas, en la pronunciación, en la construcción de las palabras, en la construcción de las oraciones. Después, perseguir los matices de significado que tiene cada expresión y cada palabra. Y ese es un ámbito realmente ilimitado. Tomemos un ejemplo. Hace varios años hubo un caso de una mujer nahua de Zongolica, Veracruz, a la que presuntamente violaron masivamente, multitudinariamente, unos soldados. Una mujer de 60 años, solo hablaba náhuatl. La recogieron todavía viva, alcanzó a contarle a una pariente suya, su hija, no me acuerdo, que los soldados le habían hecho algo, lo digo así, ¿no? Entonces, claro, esta muchacha relata lo que le contó la mujer y invitan a un lingüista nahuatlato y toma y traduce de lo que se dijo en náhuatl. Traduce como los soldados me molestaron. El significado de molestar en español es amplísimo, entonces a uno lo puede molestar un soldado simplemente porque le dio un empujón. De modo que ese molestar, ¿qué es lo que tiene detrás? Primero yo supondría el pudor de la mujer náhuatl, que no, una mujer de 60 años difícilmente va a decir, me violaron, sino que va a utilizar un eufemismo que habrá dicho en náhuatl, y el traductor traduce como molestar. ¿Qué sucedió a partir de ese molestar? Que no había un delito grave que perseguir. Y entonces, que yo sepa, a los soldados nadie los condenó, ¿no? Entonces, dice uno, esta clase de injusticias se hacen permanentemente. Hace muchos años, a lo mejor todavía lo hay, había un grupo de abogados indígenas que recorría las cárceles del país, revisando procesos. Y una de ellas me contó que llegaron a una cárcel, revisaban un proceso y vieron que había un prisionero cuya orden de liberación la habían emitido 6 meses antes. Lo entrevistaron y le preguntaron por qué no había salido. El hombre contestó que no lo habían dejado salir, que solo le habían dado un papelito. Ese papelito era la orden de liberación, pero el hombre no lo entendió, ¿no? De tal manera que este pobre individuo estuvo 6 meses recluido en una cárcel simplemente porque no entendió el papelito que le dieron. Eso me parece una injusticia absoluta y yo creo que los lingüistas tenemos una obligación de ayudar a comprender qué es lo que sucede en el mundo indígena y qué es lo que hace falta que hagamos para que se les tome verdaderamente en serio, ¿no? Entonces, vayamos a qué es lo que le sucede en un proceso legal, en una discusión sobre propiedad de tierras, incluso en el caso de delitos, de acusaciones de haber matado a un individuo, etcétera.
En el momento en que se enfrentan al juez, llevan intérpretes y traductores, perfecto. Entonces, les tienen que interpretar a la lengua indígena lo que les está diciendo el juez. Y el intérprete también tiene que devolver lo que le está dando el individuo al juez. ¿Qué pasa en ese proceso? ¿No? ¿Cuánto traiciona el intérprete? Es grave. Los indios debieran tener derecho a defenderse en su propia lengua, con jueces de su propia lengua, en donde la comprensión por lo menos fuera tan suficiente como cuando cualquiera de nosotros se enfrenta a un juez. No es fácil, ya lo sé, pero debiera ser así de suficiente. Lo que uno no se da cuenta, y que lo estudian sí los psicólogos, es que la lengua la empezamos a oír desde los primeros instantes después de nacer. El cerebro humano empieza a procesar de tal manera que muy rápidamente la lengua adquiere un papel en la formación de la inteligencia del ser humano. Y por supuesto, esta inteligencia se forma con la lengua materna, es decir, la lengua que le habla la madre, que además pues va ligada al cariño, a la cercanía, etcétera, etcétera. Y luego la lengua de la comunidad. Entonces, esta lengua crea la personalidad de una persona. En el momento en que agredimos la lengua, lo que hacemos es agredir la personalidad. Y al agredir la personalidad, el individuo se enajena. Es decir, deja de pensar en sí mismo y empieza a concebirse con los lentes de otro, ¿no? De tal manera que sostengo que debemos defender el derecho a la lengua materna porque estamos destruyendo las personalidades de los niños de lengua indígena. En español y en lenguas occidentes, digamos, tenemos una flecha del tiempo, pasado, presente, futuro. Son lenguas de tiempos verbales. Pero en estas lenguas, las lenguas mayas, el náhuatl, pero debería yo agregar el árabe, el griego antiguo, el latín incluso, las lenguas eslavas, no tienen ese sistema. Tienen un sistema en donde lo que interesa es la duración de los procesos. De modo que con la duración de los procesos no se señala una temporalidad en la flecha del tiempo, solamente se señala cuánto dura. Comienza, se está dando, está por terminar, acaba de terminar, eso es todo. Y esa manifestación se manifiesta ya luego mediante adverbios de hoy, mañana, etcétera, ¿no? Bueno, cuesta trabajo entenderlo, a mí me costó mucho trabajo entenderlo. Y estaba yo trabajando con algunos alumnos tzeltales y uno de ellos sufría mucho porque me decía, es que yo no puedo explicar los tiempos del tzeltal, que fue lo que me llevó a estudiarlo. Dije, pues vamos a ver, tiene que haber alguna explicación. Y descubrimos que era eso. Entonces, si esa es la forma de manifestación de la temporalidad en estas lenguas, no los podemos forzar a que sus tiempos sean como los nuestros. Y los debemos entender y por lo tanto esto debe tener un efecto en la propia educación de ellos, ¿no?
seguí trabajando con lenguas de Chiapas, que les estaba yo enseñando a hacer sus propios diccionarios, monolingües, o sea, de su propia lengua. Y lo que yo quería era que descubrieran los significados de sus propias palabras. Vamos a decir, jaguar. Hay muchas maneras en las lenguas mayas de decirlos, pero vamos a decir que es bolón o balam. Bien. ¿Qué significa ese bolón para ellos? Para nosotros, educados en Occidente, el jaguar pues es un felino, mamífero, salvaje, que tiene manchitas, etcétera, etcétera, y que vemos en el zoológico. Para ellos, ¿qué papel ha jugado el jaguar en su propia cultura? Ya lo que yo quería que ellos descubrieran. Me di cuenta de que los estaba yo forzando a hacer una especie de autopsicoanálisis, de pensar realmente yo qué quiero decir con esto, ¿no? Cada vez que teníamos clase llegaban muy sorprendidos. Muy sorprendidos, claro, eran bilingües, porque yo no les habría podido entender. Llegaban muy sorprendidos y me decían, es que, mire, es que nosotros decimos así. Bueno, qué bien que lo digan así, ¿no? De modo que todo ese proceso que duró varios meses los fue llevando a un descubrimiento de sí mismos que les daba alegría. Y no solo eso, sino que como eran tzeltales, tzotziles, choles, tojolabales, cuando comenzamos me dijeron, no nos vamos a poder entender, pues hablamos lenguas distintas. Bueno, les dije, pues sí, de todos modos me van a tener que traducir al español, de modo que la traducción la van a entender todos. Bien, pero en el momento en que ellos empezaron a escribir sus diccionarios, los de las otras lenguas les hacían correcciones. Y dije, entonces sí se están entendiendo. Les llamé la atención, les dije, ¿se dan cuenta de que sí están entendiendo las otras lenguas? Siempre con su actitud se sonrieron, pero ya no hubo problema. Empezaron ellos ya a sentirse con mucha libertad. Hubo un experimento exitoso en 2 o 3 pueblos del lago de Pátzcuaro, hablantes de purépecha, en donde sí, la comunidad y los maestros y un grupo de lingüistas lograron establecer la educación en purépecha desde el jardín de niños hasta la preparatoria. Esos muchachos salieron hablando su lengua, con los conocimientos que llegan hasta preparatoria, bilingües, y entraron a la universidad. Eso es lo que yo desearía que fuera la oportunidad que tuvieran todos. Si después no quisieran ir a la universidad, bueno, es asunto suyo, pero desearía que tuvieran todos esa oportunidad, ¿no? De encontrarse a sí mismos en su propia lengua, de encontrar esa legitimidad que sentimos nosotros los hispanohablantes, ¿no? Yo escribo el Diccionario del Español de México, y por lo que es mi chamba principal. Y eso me hace precisamente penetrar en el significado de lo que decimos. Bueno, es un descubrimiento diario de novedades. Palabras a las que no les ponemos ninguna atención, que decimos todos los días, resulta que tienen allí unos matices que uno descubre y que trata de reflejar en la definición del diccionario. Por eso digo que los poetas sí saben, porque el buen poeta precisamente explora su propia lengua para crear la metáfora que le hace falta, ¿no? Sin embargo, yo también insisto en que los científicos creadores también viven con metáforas, porque en el momento en que llegan a una idea original, por supuesto que cuesta trabajo formularla.
Y cuando la formulan, generalmente utilizan metáforas. Entonces yo digo, poetas y científicos van por el mismo camino. Unos son artistas y los otros no, pero el hecho lingüístico es ese. Y entonces, digo, en las lenguas indígenas lo mismo. Hay algunos poetas en lengua indígena que lo hacen. Hay una poeta, Pineda, que es zapoteca. Le oí recitar unos poemas suyos en zapoteca, que por supuesto no entendí, pero con una musicalidad que dice uno, es que allí está la poesía, ¿no? Ojalá y luego alguien me los tradujera, pero allí estaba la poesía, ¿no? Pues por eso es por lo que hay que trabajar en eso. Pero es que sí me parece absurdo tener un Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas y un Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Lo mismo es separar la lengua. Y tendrían que estar juntos, tendría que ser el mismo instituto, con unas finalidades bien claras. Yo creo que el INALI tiene bien sus finalidades, probablemente les hace falta completarlas y sobre todo que se les impulse, ¿no? Pero si se unieran los dos esfuerzos, me parecería bastante lógico, ¿no? Y no separar las lenguas en cultura, en fin, como se separan las artesanías, ¿no? De lo que es la educación. En el momento en que se introdujo el darwinismo a la lingüística, pues era muy fácil pensar que las lenguas evolucionan y que evolucionan, sí, adaptándose, porque llega un momento en que decaen y se mueren. Coincidió con el pensamiento del purismo, ¿no? En que el purismo cree que las lenguas tienen un momento de oro y lo único que les queda después de ese gran momento es corromperse y desaparecer. Entonces, claro, el purismo por eso le gustaría que habláramos como Cervantes. Entonces, estas dos ideas, este darwinismo malentendido y el purismo, a lo que llevan es a la idea de que las lenguas son seres vivos. E incluso se las trata de esa manera. La lengua está allí. Y no, la lengua no está en ninguna parte, está en los que las hablan. En el momento en que se mueren los que las hablan, se muere la lengua, ¿no? El único caso raro es el del latín, en donde el latín no se conservó como lengua materna de nadie, pero se conservó como lengua de la cultura y de la iglesia, y ahora es una lengua viva de la que nadie es hablante originario. El latín se aprende, pero no tiene hablantes originarios, ni siquiera en el Vaticano, ¿no? Entonces, pues las lenguas no están allí. Las lenguas son los individuos y repito, se muere el individuo, desaparece la lengua. Decide el individuo cambiar de lengua, lo que también se puede, desaparece la lengua, ¿no? Y eso lo vemos, pues, con todos estos mexicanos que emigran a Estados Unidos. A la tercera generación desapareció el español, por supuesto, ¿no? Se tienen que adaptar. De modo que es por eso por lo que me niego a decir que las lenguas son seres vivos.